A ver, aquí hay otra puñalada grave. Yo creo que es grave. Las políticas del presidente Andrés Manuel parecen encaminar al país a una inminente tragedia. Lo dice un diario muy influyente, el periódico británico Financial Times, en su editorial de hoy. Repito, la política de México parece encaminar al país a una inminente tragedia. El consenso de los inversionistas era que las políticas de Andrés Manuel significaran corrijo. El consenso de los inversionistas era que las políticas de AMLO significaron una decadencia institucional gradual y un estancamiento económico creciente, una oportunidad perdida, pero no un desastre, refiere el texto titulado La tragedia presidencial que se desarrolla en México. La crisis del coronavirus ahora ha expuesto nuevas y peligrosas debilidades. Las respuestas confusas y el comportamiento errático en las primeras semanas de la pandemia sugieren que el país se encamina hacia una crisis mucho peor. En el resto de su mandato, con 6 años, a menos que haya un drástico cambio de rumbo. Parte de ese comportamiento, particularmente la negación del coronavirus, se hace eco de sus compañeros populistas. Vaya. Compara, menciona a otros presidentes. ¿La tragedia en qué consistiría? No la explica. Te voy a decir en que López Obrador rehúsa endeudar todavía más al país. El Financial Times es vocero del Agio Internacional. Tenemos que pedirle más al monetario internacional para financiar al gran capital. Ese es el problema. Y no lo quiere hacer porque, según las listas oficiales, y esto yo no lo puedo entender, 1,600 y tantos billones de dólares debemos y 700 y tantos mil nada más para pagar réditos. Estamos totalmente vendidos con la deuda externa y allí está la voz del gran capital. Tiene que endeudarse, si no, desastre, un desastre. Y por supuesto, eso alimenta la visión del gran capital que quiere exactamente lo que hizo desde Miguel de la Madrid. Vamos a decir, desde Carlos Salinas, en hacer de un problema solamente de los banqueros, en el Fobaproa, solamente de los banqueros, hacer un problema nacional. Hoy acabo de leer en un periódico también que ustedes me proporcionan que está mal los banqueros y la sociedad. ¿Qué tiene que ver la sociedad? Quiero decir, cómo involucran a la sociedad con el chantaje de los empleos. Entonces, es complejo, es difícil, no es blanco y negro. Si fuera blanco y negro sería fácil. ¿Quién es el villano? López Obrador. ¿Quiénes son los buenos? Banqueros, especuladores y grandes capitales. Así de fácil. Pero no, es muy complejo para analizarlo
hay que ver contextos profundos, y uno es: endeuda a México para que nos auxilies en esta crisis, y otra es: yo no voy a endeudar a México. Pues entonces ahí te va. Y esta es la situación, y es la situación de manejar de una manera torcida el coronavirus, la situación económica, y esa es la política, la mala política que viene de las ideologías. De todas maneras, a ver si vencen a López Obrador y México aumenta la deuda externa como se fue aumentando periódicamente para auxiliar esas diversas FOBAPROAs, grandes y pequeñas. El FOBAPROA grande lo seguimos pagando a estas alturas. Las FOBAPROAs pequeñas, siempre ayudar a los que están en crisis económica, y el gobierno, sobre todo el de Peña, los saca del atolladero. Este hombre no los quiere sacar. Entonces ahí están los resultados. Así que no es fácil. Si algo podemos conocer de política, veremos que no es blanco y negro, no es a lo maniqueo, los blancos, los negros, los villanos y los héroes. No, es un revoltijo difícil que, si López Obrador siguiera con la política de los anteriores, no hubiera problema. Habría críticas, críticas que siempre las hay, y muy naturales y muy justas, pero se está negando a dar dinero que previamente pidió al Monetario Internacional. Sí, es el mismo artículo que me llegó a mí del Financial Times. Ahí viene una inexactitud. Dice que el gobierno de México ha mentido en las cantidades de afectados por el coronavirus y en las muertes, y que en realidad hay 30,000 afectados y más de 3,000 o 4,000 muertes. No hay un dato que apoye semejante afirmación. Es más, ni de los organismos internacionales de salud, que con tanto cuidado llevan la cuenta, se señala que sean falsas las cifras que se dan y que ellos mismos deducen del gobierno de México. Eso demuestra la mala intención del Financial Times, que es el inglés, no es el gringo. O sea, se está mintiendo, hay una mentira abierta. Pero ¿por qué es esa mentira? Para desprestigiar al gobierno de México, claro. Pues es el mayor enemigo, mayor todavía que el de Estados Unidos. Y que el Washington. Y que el Washington. Es uno color financiero que publican en Inglaterra. De Santa Fe, Ulises Torres García, 43 años. Gracias a Dios que está ahí el valedor para parar la sarta de estupideces que están hablando en contra de AMLO. AMLO solo quiere cambiar todas las babosadas de gobiernos anteriores, pero no, ustedes todo lo que hace AMLO lo ven mal. Al contrario, hoy no hemos hecho otra cosa que apoyarlo. Y aplaudirlo. O sea, lo que pasa es que se oye ecos. Qué bueno que hay variedad, porque oiga, para un solo lado, pues bastaría tener a una o dos personas solamente en este grupo, pero qué bueno que usted también aprecia la diversidad.